Como les decía Claudia, mi nombre es Juan Chanot, soy el director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Nosotros como principal objetivo es administrar la base de datos de todas las familias inscriptas del país y estamos en permanente comunicación con todos los registros. Bueno, con Claudia siempre estamos articulando permanentemente, hablando por teléfono, pensando estrategias nuevas y también trabajando mucho en red, ¿no? Que eso creo que también es muy importante, de que ya estén todas las provincias adheridas. Hoy contamos también con parte del equipo de la DENARRUA, que es Mara Teodori, trabajadora social, que va a estar en la exposición, junto a la doctora Patricia Burgos, abogada también de la dirección, que van a estar disertando hoy, y algunas cuestiones que mencionó Claudia, ¿no? Que vamos a trabajar en el día de hoy, como por ejemplo cuáles son estos requisitos, ¿no? Para inscribirse, cuál es el procedimiento. Vamos a hablar también de las estadísticas, ¿no? De estas familias inscritas. Nosotros al administrar esta base, como les contaba, de todas las familias del país, tenemos los datos de esta disponibilidad adoptiva, ¿no? Que eso también vamos a ir conversando. Trajimos las estadísticas tanto a nivel nacional como a nivel provincial de Misiones específicamente. También vamos a hablar de cómo llegan estos niños, niñas, adolescentes a estar en situación de adoptabilidad. Vamos a desmitificar algunas cuestiones que suelen escucharse, ¿no? Respecto a la adopción. Vamos a conversar sobre las diferentes etapas del proceso adoptivo y también vamos a hablar de cómo se hacen estas búsquedas de familia, ¿no? Una vez que un niño, niña o adolescente llega a estar en situación de adoptabilidad. Eh, en el encuentro de hoy, la idea es que puedan sacarse todas las dudas que tengan, no tengan vergüenza ni miedo a preguntar, estamos todos aprendiendo, así que este espacio es para ustedes, así que aprovechenlo, pregunten lo que ustedes quieran y también vamos a estar a disposición después, porque a veces también es mucha información y uno al principio no se le ocurren preguntas. Vamos a dejar también nuestros datos de contacto, como así también los del registro. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Juan, bueno, Claudia, por supuesto. Nos complace enormemente estar en esta tarde acompañándolos a todos ustedes y al registro, lógicamente, de Misiones, agradeciendo la invitación. Bueno, para no ser tan repetitivos y después escucharlos más ustedes con todas las inquietudes, tomo un poco las palabras del director nacional en relación a la dirección. La dirección funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se crea por una ley nacional, que es la 25854, la cual tiene por objeto constituir una nómina de aspirantes a guarda con fines adoptivos en una base de datos que la dirección administra. Es decir, esa nómina de aspirantes a guarda con fines adoptivos está constituida por todos aquellos que están inscritos para adoptar en la República Argentina. ¿Sí? Eh, es interesante preguntarnos, o mejor dicho, contarles a ustedes cómo se llegó a esto, o sea, cómo es que la dirección tiene los datos de todos los aspirantes a guarda con fines adoptivos de la República Argentina. Bueno, como verán en el mapa que a continuación eh, lo van a visualizar, ahí está. La Nación invitó a las provincias a que se adhieran a este sistema, ¿sí? Por medio de una ley y un convenio de traspaso de datos de sus propios aspirantes. Porque lo cierto es que con nuestra ley de creación y con el Código Civil y Comercial de la Nación actual, vigente, la forma para poder adoptar, y esto lo vamos a ir hablando, ¿no? A lo largo de toda esta charla, este encuentro, la única forma de adoptar en la República Argentina es inscribiéndose en los registros que les corresponden al lugar donde viven. Vale decir, en este caso, por ejemplo, estamos en Misiones, porque estamos en Misiones, y la gente que vive en Misiones y quiere adoptar, bueno, tiene que dirigirse al registro de Misiones a cargo de la doctora Galeano, ¿sí? Únicamente es allí. Entonces, eh, con esta ley, lo que se hace es justamente organizar este sistema que antes no era tan así. Antes se hacía en forma privada, se contrataban, ¿no es cierto?, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y después el que estaba interesado en formar un proyecto de familia a través de la adopción, iba a estos servicios, porque el Estado no tenía a cargo, que hoy sí lo tiene, ¿sí? Eh,
la materia de inscripción, que no es una mera inscripción, que ya con Mara lo vamos a ir viendo mejor. Entonces, ¿qué significa este sistema que ustedes ven y las bondades de este sistema? Todo aquel que quiera optar tiene que hacer esa inscripción única en el registro, como ser, en este caso, Misiones. Es una inscripción única, porque es en ese lugar y nada más donde vive la persona. Es gratuita, porque es el Estado el que se hace cargo de todo lo que implican las evaluaciones y es válida para todo el país, de manera tal que, supongamos que una persona, como puede ser ustedes, si toman este proyecto, ¿no? Y empiezan a caminar y se constituyen aspirantes a adopción, pueden ser convocados no solamente por los jueces de Misiones, acompañados por supuesto por el registro de Misiones, sino también por jueces de otras jurisdicciones, como ser Jujuy, en el caso de buscar familias y que lógicamente en el lugar donde vive el niño, ¿sí? No encuentren familias. Pero esto lo van a entender mejor con el ejemplo que les va a dar Mara. Pero lo importante es que es una inscripción única, gratuita, válida para todo el país, y esto evita tráficos innecesarios, desplazamientos, sin cuidar al niño en lo que ustedes van a ir escuchando como el centro de vida del niño. Es decir, el niño vive en Misiones, entonces es deseable que un niño con situación de adoptabilidad, por supuesto, y en la búsqueda de familias únicamente que estén inscritas en el registro, puedan encontrar su familia adoptiva entre los misioneros, o sea, la gente que vive en Misiones, ¿sí? Si no se encuentra allí, bueno, entonces ahí el registro de Misiones es donde empezamos a dialogar, como bien lo dijo el director nacional y la directora Galeano, en estas estrategias en forma conjunta entre la jurisdicción, la provincia, por ejemplo de Misiones en este caso, y la dirección nacional, prestando, o sea, convocando a todos los registros que hacen a la Red Federal de Registros para, nada más y nada menos, colaborar con los jueces en las búsquedas de familias, ¿sí? Vale decir entonces que este sistema nacional es una herramienta, tiende a ser una herramienta eficaz y eficiente para la búsqueda de familias para los niños que así lo requieren. Pasamos a la otra filmina, por favor, Juan. Bueno, acá estamos por la adopción, ¿no es cierto? Que, bueno, estamos acá en el registro, escuchando, algunos tendrán más información, otros tendrán menos información, todo es válido en el sentido de con lo que se viene con esa mochila. Pero, ¿qué es la adopción? Porque hay muchos mitos en relación a esto. El Código Civil y Comercial de la Nación, que es nuevo, nuevo, uno sigue diciendo nuevo, pero ya tiene ya sus años, ¿no? A partir de agosto del 2015. Pone una definición para que no haya dudas de qué es la adopción, ¿sí? Y si me permite lo vamos a leer, ustedes me siguen con la lectura. Es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niñas, niñas, adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. Vale decir, hagamos un ejercicio, empecemos a partir de la coma a lo último, ¿no? De la oración. Cuando estos no le puedan ser proporcionados por su familia de origen, es decir, estos cuidados a satisfacer sus necesidades, las más elementales, salud, ¿no? Afectiva, vivienda. Cuando su familia de origen, entendiendo por familia de origen, no solamente la madre, el padre, bueno, progenitores, abuelos, tíos, primos. Cuando el niño no puede quedarse en su propia familia, pues ahí entonces se piensa en la adopción. El Estado argentino, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, es muy importante, ¿sí? Se compromete a que los niños se queden con su familia. Ahora, si esto no es posible, entonces se empieza la adopción. La adopción no está atravesado por muchas cosas que tienen que ver con, me gustaría cuidar, cuestiones que tienen que ver más con la solidaridad. Hay tantos niños en la calle, que ya eso después lo vamos a ver,
que no tienen nada que ver con eso. Tiene que ver con cuando justamente su propia familia no puede ahijar por diversos motivos, sin entrar en prejuicios, pero por diversos motivos, eh, y entonces se entiende a este derecho del niño que tiene a tener una familia como restitutiva de derechos. Es decir, en algún momento el niño tuvo o directamente no tuvo ni casa, ni cuidados, ni salud. Entonces, a través de la adopción se restituye, vuelve el niño de alguna manera a gozar de este derecho que lo tiene, porque así está establecido por las normas de tratados, por las normas internacionales de derechos humanos que nosotros hemos incorporado. De manera tal entonces que la adopción, si uno se fija, digamos, en la norma positiva, en lo que está legislado, hay un derecho del niño a tener una familia. Ahora, para en relación a los adultos, el Estado va a poner mecanismos que los vamos a ver con la licenciada Teodori para constituirse en aspirantes a guarda con fines adoptivos y por ende después adoptar. Pero lo cierto es que si buscamos en las normas escritas un derecho a ser padre y madre, no existe. Entonces, por eso, todo este mecanismo en relación a la adopción está pensado en relación a los niños. Y por supuesto se requieren de adultos responsables y por eso están los registros de aspirantes a guarda que se van a encargar de evaluar lo que son las actitudes adoptivas. Pasamos a la otra Jimena, por favor, Juan. Bien, acá estamos. Dice exactamente, la ley prohíbe expresamente las guardas de hecho y las entregas directas. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué son las guardas de hecho y entregas directas? Pues nada tienen que ver con la adopción. O sea, nada tienen que ver con todo este sistema que, bueno, es mucho lo que breve, estoy intentando ser lo más sintética posible, pero, digamos, es todo un sistema que está expuesto en función del niño. Y por supuesto se tienen que agotar las posibilidades del niño a estar con su familia de origen. En las guardas de hecho y entrega directa se dan situaciones en las que, por lo general, las progenitoras o las madres, o sea, no solamente aquellas que están o embarazadas a punto de dar a luz, o que ya tienen bebés pequeños, o hijos ya están en su primera infancia, o más grandes pueden ser, no pueden entregárselos a alguien para cuidado y que después esas personas los adopten. Habiendo intermediarios en esa situación de entrega o no. Eso es, primero, objetivizar al niño. Pero aparte, va ligado, o sea, se lo trata como un objeto, porque está acá y va allá. Y lo cierto es que es algo que, en relación a los cuidados de los niños, y sobre todo en temas de adopción, porque esos son los fines que después se tienen y se pretenden en los estrados tribunalicios, eh, no hay un trato entre particulares. ¿Por qué? Justamente porque lo que vengo diciendo hasta aquí, el Estado tiene la obligación, en primer lugar, cuando hay una situación en donde una familia dice yo no puedo hacerme cargo de este niño, bueno, ver los motivos por los cuales. Porque si son económicos, ¿sí? Netamente, no es una razón para dar al niño en adopción. Entonces, va a haber un trabajo del Estado para primero ver qué es lo que está sucediendo en esa familia y cómo puede ayudarla y si hay otros familiares, ¿sí? Que puedan hacerse cargo de la crianza de ese niño. Entonces, es por eso que está, no solamente que dice la ley prohíbe, ¿no? Está en el 611, en el Código Civil, regulado, facultando a juez a sacar a ese niño de esa familia que lo recibió sin control del Estado, sino que obviamente que se vulneran todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El gran eje por el cual gira la adopción tiene que ver con la identidad. En situaciones así se vulnera ampliamente, diría yo, la identidad de los niños. Entonces, cuando alguien quiere adoptar, este tipo de tratos, entre particulares no es viable, es condenable y muchas veces, bueno, después, cualquier cuestión, si hay algún aporte para hacer, más adelante,
estas situaciones están no solamente prohibidas en el código, sino los registros condenan esta situación y no toman inscripciones de situaciones que se quieran regular de esta manera. ¿Sí? Pasamos a la otra, Mina. Ahora bien, entonces, si quiero adoptar, ¿quiénes pueden ser adoptantes? Cualquier persona, cualquier proyecto de familia, sí, el Código Civil lo que acepta es la diversidad familiar. Entonces puede ser una única persona, que lo van a ir escuchando como postulación monoparental, matrimonios y las uniones convivenciales que, digamos, pasan por una registración en lo que es el registro civil, tiene que tener como un mínimo de tiempo de convivencia de 2 años, pero es diferente al acto jurídico matrimonial. Y por supuesto, a esta altura, pero lo decimos, cuando hablamos de matrimonios y uniones convivenciales, estamos hablando de relaciones igualitarias, es decir, no necesariamente tiene que ser hombre-mujer, sino puede ser mujer-mujer, hombre-hombre, tanto en ambas figuras. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Porque esos son los distintos tipos de familias, ¿sí?, que pueden adoptar. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? También los vamos a encontrar en el código regulado, ¿sí? Esto es válido para todo el país. Edad mínima de 25 años, es decir, de 25 años para arriba no hay un tope, ¿sí? 5 años de residencia efectiva en el país para aquellos que son extranjeros y deben estar inscritos en el registro que les corresponde al lugar donde viven. Por supuesto que hay particularidades, y ahora, bueno, le paso al director Janot para que nos comente un poco más. Bueno, hay unos requisitos generales para quienes pueden adoptar, pero primero quería contarles en relación a Misiones dónde se realiza la inscripción, ¿no? Bueno, ustedes tienen que acercarse al registro único de aspirantes a la adopción de Misiones, ¿no? En Rivadavia, 2035, en Posadas, acá está el teléfono de contacto, el correo también, y la página web, que ahí también están cargados los requisitos, los pasos a seguir. La verdad que la información es súper clara, estuvimos hablando con Claudia, la verdad que hace poco hablábamos y la felicitaba por lo linda que está la página y súper clara también la información. Y hoy quería contarles un poco cuáles son estos requisitos. En su mayoría de los que le voy a leer hoy, todas las provincias tienen estos criterios aunados de las cuestiones que les van a solicitar. Son cuestiones muy sencillas de conseguir, por ejemplo, fotocopia de DNI de ambos lados. En el caso de que estén casados, como les contaba Patrick, es una opción de configuración familiar que puede anotarse para adoptar, es la fotocopia del acta de matrimonio, ¿no? En el caso de que alguno de ustedes sea viudo, bueno, presentar el acta de difunción certificada por el registro de las personas también. En el caso de que se trate de una unión convivencial, bueno, la constancia de inscripción certificada expedida por el registro de unión convivencial, del registro de las personas de la provincia de Misiones. Testimonio judicial, sentencia de divorcio o acta de matrimonio con la constancia de inscripción de la sentencia de divorcio en el caso de que fueran personas divorciadas, ¿no? Después, en el caso de que fuera soltero, acta de nacimiento certificada por el registro de las personas. Después vamos a necesitar el certificado de domicilio expedido por la policía de la provincia. Fotocopia certificada de los últimos 3 recibos de sueldo. A veces hay personas que no tienen recibo de sueldo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, alguna constancia de ingresos efectuada por contador público y certificada por el Consejo Provincial de Ciencias Económicas de la provincia de Misiones. Fotocopia de la partida de nacimiento y DNI en el caso que tuviesen hijos, ¿no? Es importante contar con eso, si tienen hijos biológicos o adoptivos. En el caso que sean adoptivos, adjuntar la sentencia de adopción previa. Si los aspirantes tienen alguna situación de convivencia con otra persona, deberán presentar la copia del DNI y antecedentes penales también de esas personas. Los certificados de antecedentes tienen que estar actualizados. Está la página web ahí cargada también, que se pueden hacer por ahí, tanto de nacional como de provincial también, ¿no? La provincial es en la jefatura de la provincia, que es en la calle Tucumán, casi Buenos Aires, de Posadas. Certificado negativo de deuda alimentaria actualizado y expedido por el registro de alimentos morosos.
Fotocopia, título y constancia que acredite el último nivel de formación en el sistema educacional formal, ya sea primario, secundario, terciario y o universitario. Después también vamos a necesitar la constancia que acredite existencia de bienes registrables, para el caso que hubiera manifestado dicha situación afirmativamente en el formulario de precarga mediante el trámite a distancia, ¿no? Eso es, o presencialmente también se pueden entregar. Después algunas aclaraciones. Aceptan inscripciones respecto de las solicitudes de inscripciones registral realizadas vía electrónica a través del formulario de precarga por este TAD, este trámite a distancia, o personalmente, ¿no? A través en la Secretaría del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos de Misiones, en la ciudad de Posadas de la provincia. Y después hay algunas cuestiones para tener en cuenta, ¿no? Para iniciar el proceso de inscripción. Esto que hablábamos, que es gratuidad del proceso, esto lo había mencionado también Patricia, el proceso de inscripción es gratuito. Esto es importante aclararlo, no necesitan de un abogado tampoco, y las futuras reinscripciones son totalmente gratuitas también. El trámite es directo y personal, esto es fundamental, no se requerirá patrocinio al letrado, esto que les decía que no se necesita de abogado, ni se permitirá la intervención de los mismos, porque también hay abogados que dicen, sí, yo te acompaño, y quizás les pueden cobrar honorarios por esto. Bueno, esto no es necesario porque van a estar asesorados por personal del registro, ¿sí? Ni tampoco, obviamente, no solamente estamos hablando de abogados, sino ni de gestores, ni mandatarios, ni intermediarios. Las evaluaciones de idoneidad adoptiva que van a tener, que ahora Mara va a explicar un poco en relación a esto, van a constituir un informe también socioambiental, ¿no? Van a visitar el domicilio de ustedes, y también se va a requerir un informe médico, clínico, ¿no? Acerca del estado de salud física de los requirentes, si es una pareja, si es un matrimonio, si es una persona sola que se está inscribiendo. También van a ser gratuitas y estarán siendo efectuadas en su totalidad por el equipo de profesionales dependientes del Poder Judicial. Y no se aceptan informes de particulares. Esto es importante también aclarar. Bueno, y por último, también quería decirles que es obligación de los aspirantes comunicar al registro peticionando la entrevista de manera inmediata y mediante cualquiera de las vías dispuestas, ¿no? Por un lado está el mail que hablábamos, que es ruaam@jusmisiones.gov.ar. Después se los vamos a dejar escritos acá en el chat para que los tengan. Adopción@jusmisiones.gov.ar, para advertir de todo cambio que altere la información arriba referida. Porque a veces uno se muda, hay alguno de estos cambios, bueno, es importante que se comuniquen de alguna manera con el registro para informar. Y es importante que se constituya una declaración jurada y acompañar la totalidad de esta documentación respaldatoria, ¿no? Receptiva. Bueno, y cualquier duda que tengan siempre se pueden comunicar con el registro, ya sea vía mail, por los teléfonos que estamos acá brindando y a través de este correo que presentamos. Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición, los dejamos con Mara Teodori, que va a continuar, bueno, por un lado acá en el legajo, yo les conversé de la documentación, y ahora vamos a hablar de la parte de lo que es la evaluación psicosocial, ¿no? ¿Qué implica esto? Porque a veces uno también evaluación se asusta, ¿no? Bueno, ¿qué se va a trabajar en estas entrevistas? Ahora Mara les va a comentar un poco de qué se trata y cómo se constituye este legajo. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a la doctora Galeano también por abrirnos y brindarnos esta posibilidad de compartir juntos la jornada de hoy y al equipo del registro. Bueno, como decíamos antes, cuando ustedes se vayan acercando al registro, se va a ir conformando desde ahí un legajo, ¿sí? El legajo va a tener esta parte de documentación que recién comentábamos y también va a tener la parte de la evaluación que se va a ir armando desde el profesional de psicología y el trabajador social. Van a ir teniendo una serie de entrevistas con cada una de las personas interesadas en adoptar, y la idea es poder conocerlos a cada uno de ustedes, saber cómo es que han llegado a pensar en la posibilidad de la adopción, conocer el proyecto que cada uno trae, conocer la historia de cada uno de ustedes, con la intención de poder pensar la posibilidad de que un niño, una niña o un adolescente se pueda sumar, se pueda incorporar a esa familia, ¿sí? Es desde ese lugar que se van a ir manteniendo una serie de entrevistas con cada uno de ustedes para poder conocerlos.
A veces nos hacen como estas consultas de qué pasa si alquilo o si tengo que ser propietario para poder adoptar. En realidad de lo que se trata es de la posibilidad de contar con un espacio que resulte posible para el cuidado y crianza de un niño, una niña, en miras de una adopción, de poder contar con recursos, y recursos en sentido amplio que posibiliten ahijar a un niño, una niña o un adolescente, y en ese sentido es que van a tener el acercamiento del registro con cada uno de ustedes para poder conocerlos, ¿sí? Una vez que se conforman esta serie de entrevistas, van a darse lugar a lo que sería este legajo, se va a poder completar este legajo, y ahora vamos a ver en la placa siguiente. Una vez que se da el alta desde el registro en esta inscripción, les van a brindar una clave, que es una clave que les va a permitir visualizar, en el caso de cada una de las personas inscriptas, solamente acceden a la propia inscripción, una pantalla como la que estamos viendo ahora, con los datos de cada uno de ustedes, ¿sí? Acá en este ejemplo se trata de 2 solicitantes, puede ser un matrimonio o una pareja, y ahí se van consignando los datos de cada uno. Si fuera una postulación, como decíamos antes, de una única persona, un proyecto monoparental, figura solamente ese solicitante. Ahí lo que contamos es con información en general, desde el momento en que se inicia el trámite, cuándo se admitió, el estado de ese mismo legajo y todo lo que corresponde a los datos de cada una de las personas inscriptas, ¿sí? Cualquier error o dato que no sea correcto, que a veces esto puede ocurrir, se modifica sin ningún inconveniente acercándose al registro, transmitiendo esto que hay que reconsiderar o modificar, y de esta manera se actualiza. Es importante que estos legajos estén lo más actualizados posibles, ¿sí? Necesitamos que esto que está digitalizado o con lo que cuenta el registro en papel o en las distintas documentaciones sea como lo más actual posible, ¿sí? Cuando ustedes vayan acercándose al registro y en las distintas entrevistas que ustedes vayan teniendo, lo que se va a ir trabajando es lo que debajo ustedes ven como disponibilidad adoptiva, ¿sí? La disponibilidad adoptiva nosotros lo pensamos siempre como algo a construir, a ir armando, a ir pensando, donde es importante también la mirada que les pueda ir sumando el profesional que está desde el registro, para que se pueda ir pensando y evaluando en relación a qué niños están en condiciones de poder ahijar. Y esto va en relación a la edad de esos niños, si se trata de un grupo de hermanos o no, y si aceptan niños que presenten alguna situación de enfermedad o discapacidad. Es decir, que respecto de esas 3 variables, la edad de los niños, si aceptan grupos de hermanos, y respecto de una situación de discapacidad o enfermedad, es lo que se conforma la disponibilidad adoptiva. Por eso en el ejemplo figura en 2 líneas esto que siempre hablamos de que es un proceso a construir, ¿sí? Y que no se da de una vez y para siempre, sino que puede tener modificaciones en función de lo que les va pasando a cada uno como familia y en relación a este proyecto adoptivo. Vamos a ver en la placa siguiente. Nosotros como Dirección Nacional, ustedes veían recién lo que sería la placa de la inscripción que cada uno de ustedes tendría una vez dada el alta desde el registro, y lo que hace la dirección en sí es administrar la base de datos de todas las personas inscritas en nuestro país. Como veíamos al comienzo, todas las provincias están adheridas a ese sistema y cada registro ingresa a la base de esta DNRUA los datos que veíamos antes de cada una de las personas inscritas, ¿sí? Por eso es que ahora queremos compartir con ustedes las estadísticas que tenemos a nivel nacional y provincial, como para que podamos ver algunas de estas cuestiones respecto a la disponibilidad adoptiva. Yo antes les decía que la disponibilidad tiene una de las variables que es la edad. Acá lo que vamos a ver son las personas o las familias inscriptas, cuál es la disponibilidad que tienen en relación a la edad de los chicos, ¿sí? Cuando hacemos una búsqueda a nivel nacional en la base de datos,
que hoy cuenta con un total de 2.544 inscripciones, es decir, hay 2.544 postulaciones posibles que están con posibilidad de ser convocadas ante una búsqueda de familias de niños, niñas o adolescentes. Cuando hacemos una búsqueda en esta base para niños o niñas de 1 año de edad, nos encontramos a nivel nacional que el 87% de las personas inscritas tienen la posibilidad de ahijar niños en esa edad. Ustedes van a ver que en el azul está lo nacional y en celeste está lo provincial, que hacemos referencia a Misiones. Misiones a la fecha tiene 22 legajos que están disponibles y con posibilidad de ser convocadas desde los distintos juzgados cuando se hacen búsquedas de familias, ¿sí? Cuando buscamos dentro de la provincia de Misiones, en 1 año de edad de los chicos, encontramos que el 95% de estos legajos inscriptos tienen este perfil. Cuando en cambio vamos aumentando un poco la edad de los niños y hacemos una búsqueda nacional para niños que tengan 6 años de edad, nos encontramos que este número que hablábamos antes del 87% baja en 43% de la provincia de Misiones, que baja a 3% de estas personas que están en condiciones de poder adoptar niños, niñas. Cuando aumentamos un poquito la edad de los chicos, nos vuelve a cambiar esta estadística y en 8 años de los chicos, a nivel país, encontramos solamente un 19% de inscriptos y un 4% de inscriptos en la provincia de Misiones que podrían ahijar niños de 8 años de edad. Cuando ya estamos en los 12 años de los chicos, a nivel nacional solamente tenemos un 2% de legajos que están disponibles y no contamos en la provincia con legajos que tengan esta disponibilidad. Ahora vamos a ver en la placa siguiente lo que es disponibilidad adoptiva en relación a hermanos. Si se acuerdan, yo hablaba de cantidad de niños y esto hace referencia a si aceptan o están postulándose para un niño o para un grupo de hermanos. A nivel nacional, teniendo siempre estos mismos datos que hablábamos de 2.544 inscriptos, tenemos que el 54% está a la espera o con posibilidad de adoptar a un niño. Cuando buscamos para 2 niños, tenemos el 43% y nos baja mucho esta estadística cuando necesitamos familias en el país que acepten 3 o más niños, ¿sí? Solamente hay un 3% de ese total de 2.544. A nivel provincial, cuando buscamos, tenemos el 64% de estos legajos inscriptos en Misiones que sí están a la espera de grupos de hermanos y un 36% tiene una postulación para un niño, ¿sí? Acá vemos como que la provincia amplía más en esta posibilidad de adoptar hermanos. En la placa siguiente lo que vamos a ver es la otra variable que yo les contaba, que es en relación a discapacidad o enfermedad, y a nivel nacional lo que tenemos es que la mayoría de las personas inscritas no tienen este perfil, sino que solamente el 17% de las personas que están anotadas a nivel nacional aceptan la posibilidad de ser convocados ante un niño, una niña o un adolescente que tenga alguna discapacidad o situación de enfermedad. En la provincia de Misiones, en cambio, vemos que es más amplio este número, ¿sí? Dentro de los inscriptos. Tienen un perfil, las personas que están anotadas, que podrían aceptar niños que presenten alguna discapacidad o enfermedad. Me parece que esto es interesante para compartir con ustedes, porque tenemos el 45% de inscriptos con este perfil, es decir, casi la mitad de estos 22 legajos tienen una disponibilidad en este sentido. Nosotros compartimos esta estadística porque nos parece que es importante mostrarles un poco cómo están distribuidas las familias en nuestro país que están aguardando por ser convocadas para una búsqueda de familias de niños, niñas y adolescentes. Porque lo que nos parece importante de compartir es que siempre nos resulta más complejo encontrar familias para los chicos cuando ya están transitando a partir de los 8 años de edad,
que son niños, pero que igual nos resulta complejo encontrar familias que tengan este perfil. Lo mismo cuando se trata de grupos de hermanos o niños que presenten alguna situación de discapacidad o enfermedad. En estas cuestiones es cuando nos resulta más complejo encontrar familias posibles para ellos. Ahora vamos a pasar para poder compartir con ustedes cómo es que llegan los niños, niñas y adolescentes a la situación de adoptabilidad, es decir, a requerir una nueva familia para ellos. Bueno, muchas gracias, Mara. Sí, así es, vamos a hablar un poquito de esto que tiene que ver con romper. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de los mitos? Romper con estos mitos, con esta fantasía de hay tantos niños también para adoptar, tantos chicos que están en la calle. Bueno, no, hay chicos en la calle, se ve sí, pero no implica que estén para adoptar. Porque justamente se requiere de un pronunciamiento judicial que tiene un camino, no solamente que después dice, sino que hay un camino previo, ¿sí? Todo el Estado interviene para ver si efectivamente está para adoptar o no ese niño y empezar primero con ese decreto, con ese pronunciamiento y empezar a partir de allí a buscar familias que son las familias que están inscriptas, como vimos, que están evaluadas, que trabajaron ese proyecto. Y esto es a los efectos de evitar nuevas vulneraciones de derechos a los niños. Ya sufrieron, ya han tenido vulneraciones de derechos. Entonces, ¿cómo es que se llega a la situación de adoptabilidad? El código es claro, está en el artículo 607, siempre me remito al código al ser abogada y aparte es la regulación, ¿no es cierto?, en materia de adopción. Entonces, vamos al primer ítem que lo dice, son niños adolescentes que no tienen filiación establecida, ¿sí? Que no saben, no se conocen, o padres fallecieron, no tienen familia de origen. Este concepto de familia de origen, recuerden que es amplio, no remite solo a los progenitores o, bueno, padre, madre, no, es abuelos, tíos, primos. Entonces, cuando se detecta una situación así, ejemplo, el niño o el recién nacido, ¿no?, que está abandonado en un tacho de basura. O sea, vamos a un ejemplo gráfico que es lo que circula a veces y se escucha, y que genera tanta, ¿no?, situación, tanta conmoción, y todos quieren adoptar a ese niño que se encontró en el tacho de basura. Pues lo que se hace es justamente investigar, ¿no? Investigar a ver si hay alguien, si primero si se puede comprobar quién es la madre, ¿no? Y después ver esto de la familia, ¿no? Entonces tienen el organismo de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no es el Poder Judicial, ¿sí? Por eso digo, empieza a dialogar distintos actores, Poder Ejecutivo, vamos a resumirlo, y el Poder Judicial. Entonces, se va a encargar de investigar y ver si es posible el detectar a la familia. Y tiene un plazo para esto, ¿sí? El plazo es de 30 días y a ellos se le suman 30 días más. Si no se encuentra la familia, pues ahí entonces después, culminada esta investigación, dictará la situación de adoptabilidad. Después se da, en el segundo ítem, tenemos padres y madres que deciden que la niña, niño o adolescente sea adoptado. En el caso de una mujer que dé a luz, el querer entregar a su niño a la adopción, el no poder asumir su crianza, ¿sí? Bueno, también el decirlo tiene validez después de los 45 días de haber dado a luz. De todas formas, por supuesto, esto también se ve el motivo por el cual de pronto esta madre quiere dar a su niño en adopción, y esto es lo que les decía al principio, sobre esas situaciones económicas, no es un motivo suficiente, ¿sí?, como para que el niño vaya en adopción. Esto del tema económico es importante resaltarlo porque justamente eso está bastante atravesado o enquistado de alguna manera con el tema de la adopción, porque era la lógica que estaba antes de la Convención de los Derechos del Niño. Cuando incorporamos la Convención de los Derechos del Niño, empieza otra visión en relación al niño, ¿sí? Que tiene que ver con sus derechos, obviamente. Y el último ejemplo, que es
el mayor volumen, ¿no? Se canaliza con este pronunciamiento de situación de adoptabilidad, son aquellos niños que sufren vulneraciones de derechos graves, a tal punto que se los debe separar de su familia de origen, ¿sí? Que van a estar en algún hogar. También ustedes habrán escuchado familias de acogimiento, que es a los efectos de que el niño esté allí en el hogar o en las familias de acogimiento, para que después dilucide si hay posibilidades o no de revertir el motivo por el cual los chicos fueron separados de su familia. ¿Sí? El plazo máximo es de 180 días, es decir, puede ser 90 días para que se trabaje esta situación, o bien 90 días más. No significa que tiene que llegar a los 180 días, ni siquiera a los 90 días, porque hay situaciones que son sumamente complejas, sumamente graves, hablamos de violencia, hablamos de abuso sexual, hay que ver qué pasa con toda la composición familiar. Entonces, bueno, ahí el juez agota todas las instancias que entienda con el organismo de protección y después tiene 90 días para dilucidar si le decreta o no la situación de adoptabilidad. ¿Sí? Entonces, a partir, vuelvo a insistir, de este pronunciamiento, que como verán ustedes, hay todo un camino, no es, digamos, así porque sí, hay toda una razón, ¿sí? Y hay toda esta investigación, hay toda una intervención de equipos, porque no solamente, hablo que yo soy abogada, pero no es que intervienen solamente letrados, por supuesto que intervienen los que entienden y los que tienen el expertise para ello, que son los psicólogos, trabajadores sociales, que después de eso se hacen informes y siempre en el momento, por ejemplo, de la separación del niño, por supuesto que después va a tener conocimiento de esta situación, de todas las situaciones va a tener conocimiento después, y cuando se separan los niños de su familia, que es lo que se llaman medidas excepcionales, que es el motivo por el cual se las separa, ¿sí? Después va a ser un control de si fue bien tomada esa decisión por parte del organismo. Pero lo cierto es que toda la elaboración, por supuesto, es interpretada por los equipos técnicos, tanto del organismo de protección como del juzgado, lógicamente, y empieza ese diálogo allí. Cuando culmine ese plazo, en cuanto el equipo entiende que ya se agotaron todas las instancias para ver la posibilidad de reinserción, ahí lo comunica el juez, ¿sí? Hace un dictamen en 24 horas, fíjense, así está estipulado en el Código Nacional, ¿sí? Y después este plazo que les comenté que tiene el juez para dictar finalmente la situación de adoptabilidad o no. Pasamos a la otra filmina, por favor, Juan. Bueno, justamente esto de la situación de adoptabilidad tiene que ver con instancias de la adopción que están también en el código. ¿Sí? Ustedes verán que hay recuadros en gris oscuro y después uno blanco. El blanco, que se lo voy a dejar a mi compañera Mara, no, si ustedes se fijan en el código, no va a estar regulado, pero es importantísimo y es una práctica que, repito, esto se lo dejo a Mara. Pero lo cierto es que empezamos a hablar de adopción con todo lo que estuvimos hasta acá, ¿no es cierto? Pero el proceso en sí comienza cuando hay un niño que se le requiere buscar familias. Esto que decíamos al principio, ¿se acuerdan? Se requiere buscar familia. Entonces, una vez que se encuentra esa familia, ¿sí? Con todo este ejemplo que nos va, nos va a comentar Mara, y después se entiende que esta es la familia, entonces se pronuncia una resolución que se llama guarda con fines adoptivos, ¿sí? La guarda es cuando ya ese niño adolescente pasa a convivir efectivamente con esa mujer, esa postulación, digamos, con las diversidades de familias posibles que vimos, ¿no? Una única postulación o matrimonial o convivencial. Y también aquí hay un plazo que es de 6 meses. También esto se lo dejo a Mara para que comente lo que es lo rico en lo que es la vinculación y la guarda. Pero yo termino por decirles que cuando esto avanza favorablemente en pos del interés del niño, por supuesto que es escuchado también en la guarda, previamente también, antes también, pero cuando todo
avanza favorablemente, es beneficioso para el niño, esa familia, ¿no? Hay contención. Entonces, este proceso culmina en un juicio, que no se asusten, que no es un juicio como uno piensa, ¿no? Habitualmente, ay, complicado, ¿no? Controvertido. No, es simplemente la síntesis de todo el recorrido, sobre todo lo que es la etapa de vinculación y guarda, en donde aquellos que, eh, aquellos guardadores le manifiestan al juez que quieren que ese niño o niña adolescente forme parte efectivamente de su familia y viceversa, ¿no? Que tenga estado de hijo, que sea hijo a través de la adopción. Entonces, una vez que se hace una audiencia, o sea, aquí es en el único momento en que se requiere un abogado o una abogada para hacer la manifestación de esta pretensión, decirlo, de este deseo que quieren conformar la familia a través de la adopción, ¿sí? Hay nuestro país es extenso, muchas veces no se requiere de contratar a un abogado, sino que es la misma defensoría la que impulsa y representa. Pero bueno, en líneas generales es el único momento que se requeriría. Y a través de este juicio, bueno, se dicta la sentencia y brevemente aquí se comprometen a manifestarle a ese niño, niño adolescente, su origen, su identidad, que es adoptado, ¿sí? Es por eso que es necesario todo este camino para salvaguardar este derecho que tienen los niños, niñas, adolescentes a su identidad, a conocer sus orígenes, al día de mañana ser acompañados por sus padres adoptivos, ¿sí? A conversar con los equipos técnicos de los registros o de juzgado para tomar vista de su expediente. Y bueno, básicamente eso es lo que son las instancias de adopción. Las dejo con Mara para que les cuente lo más rico, digamos. Gracias, Patricia. Bueno, recién estuvimos como escuchando las etapas de la adopción y en relación a esta etapa que mencionaba Patricia, que es la de vinculación, que no es una etapa desde lo jurídico, porque no ha sido incluida desde la ley en este sentido, a nosotros igual nos resulta que es una etapa súper necesaria, ¿sí? Y en este sentido lo planteamos como necesario porque es un tiempo que es necesario para conocerse con ese niño, niña o adolescente, para poder ir construyendo ese vínculo con él o con ella, porque la adopción implica eso, ¿sí? Un vínculo que es a construir. Que lleva tiempo, que se necesita ir como atravesando distintas instancias, distintas etapas, que es posible, pero que muchas veces necesita de un acompañamiento de otros para que resulte posible. Desde la dirección contamos con un programa de apoyo técnico y acompañamiento a familias en distintos periodos, que lo que vamos trabajando es en cada una de esas etapas de un modo que posibilite un acompañamiento a las personas o a las familias, ¿sí? En la etapa de vinculación, que generalmente por la modalidad que tiene el programa y la resolución que tenemos vigente, acompañamos procesos de vinculación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con ciertas particularidades en esta etapa de vinculación, y vamos pensando cómo van a ser esos encuentros, de qué manera se va a llevar a cabo. Tenemos entrevistas con los adultos, es decir, con la pareja o con el postulante, también conocemos a los chicos, vamos articulando con los profesionales que trabajan con los chicos, con los hogares, como para ir armando estos encuentros que posibiliten construir esa relación, conocerse e ir avanzando en lo vincular. En las etapas de guarda y adopción, también desde la dirección brindamos un espacio en este sentido donde vamos abordando las distintas consultas, brindamos información, vamos trabajando con las distintas particularidades o las dificultades que se van presentando desde lo convivencial, ¿sí? Porque es una instancia distinta
la de la convivencia, ¿sí? Desde la guarda o la adopción se van poniendo otras cuestiones en escena que muchas veces requieren de un acompañamiento profesional que pueda ir facilitando esa relación. Y siempre planteamos de que es necesario poder tener como esa permeabilidad de poder pedir ayuda a otro cuando las cuestiones familiares se van complejizando, ¿sí? A veces necesitamos de otros que nos ayuden como a pensar algunas escenas con una escucha particular para poder ahí resolver algunas cuestiones que la familia por sí sola no está pudiendo. Entonces, por eso es que desde la dirección también abrimos esa posibilidad de escucha aún transitando una guarda o aún ya dada la adopción. Hasta acá lo que estuvimos viendo es cómo se realiza la inscripción, hablamos un poco de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de adoptabilidad. También ahora lo que queremos compartir con ustedes quizás es cómo es que se realizan las búsquedas de familia para los niños, niñas y adolescentes cuando necesitan de una familia, ¿sí? Ahora vamos a usar un ejemplo para que resulte más gráfico. Cuando se da una búsqueda, por ejemplo, en esta placa que estamos viendo, que es para un grupo de hermanos de 3 niños de 10, 9 y 5 años de edad, suponiendo que se trate de niños que vivan en la provincia de Chubut, lo que va a hacer el registro de la provincia de Chubut, al igual que lo podría hacer la provincia de Misiones si tiene una búsqueda de hermanos o de niños que necesiten de una familia, va a buscar primero entre las personas que están inscriptas y que han sido evaluadas desde el registro, ¿sí? Se hace una búsqueda ahí, si surgiera alguna familia, se empieza a evaluar a esa persona o a esa pareja. En el caso de que el registro de Chubut no cuente con familias posibles, porque si se acuerdan, como veíamos las estadísticas que les mostrábamos o que compartíamos hace un ratito, son pocas las familias que tendrían este perfil. Entonces, para facilitar este ejemplo, si no encontramos dentro de la provincia de Chubut personas inscriptas, lo que va a hacer el registro de Chubut es contactarse con nosotros, con la Dirección Nacional, para que podamos articular y extender esa búsqueda de familias a toda la región patagónica, en este caso. Entonces, ahí en el mapita les mostramos cuál sería la región patagónica, donde buscaríamos inscriptos en cada uno de esos registros, ¿sí? Vamos a ver en la placa siguiente para facilitar un poco este ejemplo, que supongamos surja una familia inscripta en La Pampa, entonces lo que va a hacer por intermedio de la Dirección Nacional, nos contactamos con el registro de La Pampa, si a La Pampa le parece que podría esos postulantes que están inscriptos ser una familia posible para este grupo de hermanos, entonces va a remitir ese legajo que hablábamos antes, que tenía esta documentación y estas entrevistas, que es lo que permite conocer a cada una de las personas que desean adoptar, lo remite a la que están necesitando chicos, que es de Chubut, tendrán una entrevista o una serie de entrevistas el juez que esté a cargo de ese grupo de hermanos con esta pareja o este postulante de La Pampa para poder conocerlos, contarles cuestiones vinculadas a estos niños, ¿sí? Me parece que ese también es el momento de poder hacer todas las preguntas que cada uno de ustedes tenga. Ahí es el momento de poder informarse, conocer en relación a la historia de ese niño o ese grupo de hermanos, porque a veces en lo que se comparte pueden surgir dudas, pueden necesitar un tiempo adicional para pensar si podrían ser una familia posible para estos niños, y me parece que es necesario que si algo genera dudas, inquietudes, sea ese el espacio para poder preguntarlo, y si no que uno se anime a poder decir que quizás necesita un tiempo adicional para pensarlo o hacer otras consultas si lo necesitan, ¿sí? Porque hay que tratar de ser lo más respetuosos posibles de los niños. Si algo el adulto siente que con ese proyecto no podría, es necesario poder comunicarlo y transmitirlo para poder ser lo más cuidadosos con los chicos,
porque una vez que desde los registros y desde cada equipo se transmite a un niño o una niña que hay una familia que los va a conocer, es con una proyección de un armado familiar. Entonces es muy complejo para los chicos que luego los adultos desistan o cambien de esta idea. Implica trabajar nuevamente con los niños cuestiones que han resultado sumamente complejas. Entonces siempre les decimos a los adultos que, bueno, que pueden informarse, que pueden necesitar más datos, más tiempo a veces, y que a veces es necesario pedirlos, y quizás en estas entrevistas es un espacio o una instancia posible para ello. Siguiendo con el ejemplo, si se inicia o se considera el juez de Chubut y el equipo que trabaja en Chubut, que esa familia de La Pampa es una familia posible para estos niños, comenzarán los encuentros de vinculación, ¿sí? Cómo se realizan, cómo se llevan a cabo, va a depender del equipo que está trabajando en Chubut. Lo mismo cuánto dure ese proceso de vinculación. Esto también es algo sobre lo cual se puede conversar y se pueden informar, pero digamos, siempre tiene que ser lo más atentos posibles a los tiempos de cada niño, niña o adolescente, ¿sí? Concluido el tiempo de vinculación, cuando el equipo que esté trabajando considere que estén dadas las condiciones para que ese grupo de hermanos pueda pasar a vivir a La Pampa, el juez va a otorgar lo que se llama la guarda con fines adoptivos, que era lo que contaba Patricia antes, y ese grupo de hermanos que vivía en La Pampa en Chubut, va a La Pampa con estos postulantes inscritos con quien ha llevado a cabo la vinculación en pos de un armado familiar por vía adoptiva. En la placa siguiente lo que vamos a ver es otro ejemplo que a veces, teníamos otro, así que yo me fui desde ahí, pero quería compartir también que a veces nos resulta difícil en la misma región conseguir familias, entonces lo que hacemos como dirección es ampliar esa búsqueda. Si no tenemos en la región patagónica familias, la vamos a ampliar a todos los registros. Y además de ver las familias posibles que surgen de esta base de datos que administramos, lo que se hace también es trabajar con los registros para que puedan ver quizás lo que llamamos como perfiles similares. Quizás haya una familia que en lugar de aceptar 3 hermanos de 10 años, el mayor, quizás haya alguna que acepte 3 niños hasta 8 años, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es trabajar con esa familia para ver si resulta posible ampliar ese perfil para que resulte una familia posible para este grupo de hermanos. Y de esa manera vamos tratando de resolver las distintas búsquedas de familias de niños, niñas y adolescentes. Ahora estamos viendo ahí en esta placa los datos de la Dirección Nacional, la página, el correo electrónico al que nos pueden escribir ante cualquier consulta que ustedes tengan. Siempre la dirección está abierta en este sentido. Y ahora queremos compartir con ustedes un video que fue realizado desde el registro de Salta, que muy gentilmente lo comparten para que podamos utilizarlo y compartirlo ahora en este encuentro con ustedes, así que yo les voy a pedir si lo pueden poner ahí en pantalla y luego abrimos el espacio de preguntas para todos. No es un consuelo para quienes no pueden tener hijos. No es un plan B. No es una burocracia interminable, no es un laberinto de trámites y papeles como escuchaste por ahí. No pasa por tener una buena posición económica o una gran casa. No pasa por ser un santo o tener un gran corazón. No te vas a convertir en el salvador de nadie. ¿Qué es adoptar entonces? Adoptar es construir una familia, otra forma de construir una familia. Es pasar de una intención a una decisión. ¿Alguna vez pensaste en adoptar? Para saber más sobre adopción, comunícate al registro de adoptantes correspondiente a tu domicilio. Encontralo en argentina.gov.ar/justicia/adopción/registros.
Bueno, si les parece, podemos ir abriendo como el espacio para preguntas. Queríamos como compartir este video que habla un poquito también, o que nos da esta idea de la construcción de una familia por vía adoptiva. Así que